Hoy vamos a hacer pisonda, un pan relleno de la entrañable Choli Berretiaga. Esta es su receta original, así que sin más, comencemos. Vamos a poner en un bols 40 gramos de levadura fresca. Vamos a desgranar un poquitito esta levadura y le vamos a agregar 290 centímetros cúbicos de agua que tiene que estar tibia. Con la ayuda de un batidor lo vamos a revolver bien y vamos a diluirla por completo. Y ahora le vamos a agregar 4 cucharadas de queso rallado. Lo vamos a mezclar muy bien y le vamos a agregar 2 cucharadas de manteca que tienen que estar casi derretidas. Mezclamos otro poquito y le vamos a agregar una cucharadita de azúcar. Ahora vamos a cambiar de utensilio y vamos a usar una cuchara de madera. Vamos a integrar la harina de esta receta, que son 500 gramos de a poquito cernida. Así de a poco vamos a ir integrando la harina y la vamos a ir revolviendo. Cuando está integrada seguiremos integrando el resto de la harina. La cantidad que les estamos dando es exactamente la que lleva la receta. Los ingredientes de esta receta estarán aquí debajo en la cajita de información. Esta receta de pisonda es la receta original de quien fuera una de las mejores ecónomas argentinas que trabajó en televisión, la señora Choli Berretiaga. Y ya avanzado el proceso de incorporación de la harina, vamos a poner una cucharadita de sal fina. Otro dato importante de la pisonda es que deberán agregar los rellenos en la misma cantidad que la harina. Si tienen 500 gramos de harina, tendrán que agregar 500 gramos de rellenos entre quesos y fiambres. Y ahora sí es tiempo de poner nuestra mano y comenzar a amasarla e integrarla. Primero en el bol y luego la bajaremos a la mesada, donde la amasaremos enérgicamente durante aproximadamente 10 minutos hasta dejarla bien lisita. Luego la pondremos a levar hasta que duplique su volumen en un bol y así quedó esta masa levada. Nosotros de relleno vamos a usar 250 gramos de queso fontina, 150 gramos de jamón y 150 gramos de panceta ahumada. Ahora enharinaremos nuestra mesada de trabajo, pondremos nuestra masa, la desgasificaremos y luego con la ayuda de un palote haremos una forma de rectángulo. Si desean preparar la pisonda en porciones individuales, van a separar la masa en pequeños bollos, harán rectángulos y rellenarán de la misma forma que lo hacemos en esta versión grande, que es la receta original. Ahora colocaremos los rellenos. Este es el queso que hemos rallado. Lo colocaremos todo a lo largo de nuestro rectángulo, dejando los bordes libres. Luego esparciremos la panceta ahumada y nuestro jamón cocido. También podrían agregar aceitunas u hongos remojados en vino, bien escurridos. Ahora tomaremos los bordes y los doblaremos hacia adentro presionando suavemente. Tanto los dos laterales de los costados como la base de este rectángulo. Y ahora sí, desde aquí comenzaremos a arrollarlo, siempre haciendo una leve presión.
Y una vez que lleguemos a la punta, limpiaremos todo lo que haya quedado de exceso de relleno y lo pegaremos bien pellizcando la masa de esta forma. Y una vez que tenemos nuestro rollo, vamos a torzar las puntas. Fíjense bien que una punta la torzamos hacia nuestro lado, la otra hacia afuera. Y una vez que la tengamos así, la vamos a enrollar sobre sí mismo, formando la pisonda. Y el extremo del rollo lo colocaremos bajo el espiral que hemos formado. Ahora tendremos precalentado nuestro horno a 160 grados y lo vamos a colocar sobre una placa. Esta es de silicona, pero si no tienen este tipo de placas pueden usarlo sobre una asadera que esté enmantecada y enharinada. Y ahora dejaremos que leve por segunda vez antes de colocarla en el horno. Y cuando haya doblado su volumen, vamos a retirar el fin y lo vamos a pintar, en este caso con mayonesa diluida en leche. Este también es un secreto de Choli Berretiaga. Y una vez que esté bien pintado por todos los bordes para que quede con un dorado muy bueno, lo vamos a enviar al horno que está precalentado a 160 grados por espacio de 30 a 35 minutos de acuerdo a su horno. Miren qué linda y pareja quedó la cocción de esta pisonda. Y ya estamos en condiciones de cortarla para degustarla. Sirve como una entrada o para acompañar una rica picada con una buena cerveza. Si les está gustando el video y es de vuestra utilidad, regálennos un like para ayudarnos a seguir creciendo. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para ser parte de la comunidad de Experiencias R. Miren qué rico quedó esta pisonda rellena. Sin duda le sacarán suspiros a más de uno del que la pruebe. Ya el video está llegando a su fin. Acá les vamos a dejar más videos de Experiencias R y será hasta el próximo video, no sin antes decirle que vuelen con la imaginación en su cocina. ¡Chao!